A través de los siglos, la Iglesia se relacionó con distintos personajes de gran poder. Nella storia del cristianesimo ci sono molte pagine oscure. Los profetas necesitan del político para que sus profecías se cumplan. La Iglesia Poder tuvo un rol determinante en la represión, persecución, tortura, asesinato y muerte de militantes católicos que le molestaban. Se fossi Papa non farei accordi con Hitler o con Mussolini. ¿Cuál fue el rol de la Santa Sede durante el Holocausto judío? O te conviertes o te mato. Tuvo un rol fundamental en la fuga de los nazis. ¿Lo han llegado a llamar el Papa de Hitler? Molti ebrei sono stati salvati, nascosti in Vaticano, nei conventi. ¿Por qué razón se vio envuelta en uno de los mayores escándalos económicos de la historia? Dentro de los aparatos eclesiásticos hay auténticos grupos mafiosos. Lo IOR era la cloaca della corruzione e della immoralità all'interno della città del Vaticano. La forma de la cruz es la forma de la espada. Jesús ha dicho muy claro que la espada no es la manera. ¿Cómo evitar las relaciones peligrosas? A través de su historia, la Iglesia mantuvo vínculos políticos y económicos con diferentes líderes del mundo. Pero, ¿qué sucedió cuando esos gobernantes provocaron los hechos más sangrientos de la historia? Nella storia del cristianesimo ci sono molte pagine oscure. Pensiamo al fenomeno dell'Inquisizione, pensiamo al fenomeno dell'antisemitismo, pensiamo alle guerre di religione, pensiamo anche in tempi recenti all'appoggio che molti vescovi hanno dato ai regimi dittatoriali. En el año 1922, el italiano Benito Mussolini asumió como primer ministro y permaneció en el poder durante 20 años. ¿Qué lugar le dio a la Iglesia en su proyecto político? ¿Cuál fue la relación que entabló con el Papa Pío XI? ¿Mussolini era un hombre de fe? No era tan practicante porque él venía del socialismo, ¿no? Él había fundado un periódico socialista y era un maestro socialista y tenía una militancia socialista importante, pero después se da cuenta que la Iglesia es un elemento central en Italia, sin la que evidentemente no se puede gobernar. ¿Por qué Mussolini necesitó estar cerca de la Iglesia Católica? ¿Qué beneficios le trajo la firma del Pacto de Letrán? Vaticano es el nombre de una de las 7 colinas tradicionales de Roma. Es decir, nuevamente, el Estado del Vaticano nace recién en 1929 en el concordato que va a tener el Papa con el régimen de Mussolini. Obviamente, la alianza entre lo religioso y lo político es lo que permite que se operativice lo que los jerarcas de las religiones y de las iglesias dicen. Y por eso es una alianza inevitable. Hay resarcimiento económico muy importante y a cambio de lo cual la Iglesia concede a Mussolini el apoyo político, que los sacerdotes no se puedan meter en política y el patronato, esto es que la Iglesia presenta a Mussolini candidatos a sitiales episcopales y Mussolini decide quiénes van a ser los obispos de cada una de las regiones de Italia y por supuesto el de Roma también, ¿no? Questo che mi scandalizza è tuttavia spesso comprensibile con la prudenza umana che cerca di evitare scontri troppo duri con i regimi politici esistenti. Se fossi Papa non farei accordi con Hitler o con Mussolini, per esempio, ma tuttavia non mi sento di condannarli così duramente perché ci sono delle circostanze che limitano la colpevolezza di questa loro scelta. ¿Qué consecuencias tuvo la firma del Pacto de Letrán? Tuvo la consecuencia de que Mussolini gana el apoyo de este poderosísimo, de esa cuestión tan poderosa del poder terrenal y espiritual de la Iglesia, ¿no? O sea, pues, sin ser molestado ni cuestionado en absoluto, y la Iglesia es una parte importante del esquema de poder del fascismo, ¿no?
régimen fascista es un régimen muy importante porque es el gran maestro de Hitler. ¿Por qué muchos historiadores atribuyen a la Iglesia Católica el origen del antisemitismo? Desde el punto de vista cristiano, según el Nuevo Testamento, los judíos son deicidas, son asesinos de Dios. Fueron las iglesias cristianas, en plural, las que llevaron el odio a los judíos a todos los rincones de la tierra, incluso en lugares en los que jamás pisó un judío. A lo largo de toda la historia, las iglesias hablaban de, sobre todo en Pascua, ¿sí? Dios es amor, Dios tomó carne en su Hijo que fue sacrificado Jesús, punto y aparte, los judíos mataron a Jesús. No hay que ser muy psicólogo para entender que una educación así lleva al odio a los judíos. Hitler era católico. Hitler fue acólito, monaguillo. Hitler intentó entrar al seminario. Hitler quiso ser sacerdote católico. ¿Cuál fue el vínculo que Adolf Hitler tuvo con la religión católica y con los referentes de la Iglesia? Tiene, por supuesto, como va a pasar con todos los poderosos, buenos vínculos con algunos católicos y buenos vínculos con algunos jefes protestantes porque sabe que le conviene y a la vez siempre hay gente dispuesta a hacer lo peor, ¿no? Aún en nombre de la religión. En 1939 murió el Papa Pío XI y su lugar fue ocupado por Pío XII. ¿Qué papel desempeñó la Iglesia durante el nazismo? ¿Qué rol tuvo Pío XII durante el Holocausto? Papa Pío XII es un papa, yo creo que de los peores papas que ha tenido la historia, ¿no? De los más sospechados. Tuvo mucho que ver con, por lo menos, si no el apoyo explícito, una condescendencia muy importante con los regímenes fascista y nazi. ¿Conocía Pío XII lo que sucedía en los campos de concentración nazis? Había dos problemas. Uno, que la Iglesia Católica tiene como estrategia aceptar las peores condiciones y seguir con su trabajo pensando a largo plazo. Entonces, en ese sentido, firmó el concordato en que prácticamente se comprometía, subordinaba a la Iglesia Católica al Tercer Reich, era muy claro. Debe haber conocido la existencia de los campos de concentración y, bueno, era testigo de lo que se hacía con el pueblo judío. Se justificó en función de que, manteniendo este vínculo con el régimen nazi, creaba ciertos espacios para poder negociar y salvar y hacer ciertas acciones que, de haberse declarado un enemigo mucho más fuerte, no hubiera podido conseguir. De acuerdo a diferentes investigaciones, muchos jerarcas nazis habrían huido en el peor momento. ¿Tuvo la Santa Sede un rol en ese escape? Y tuvo un rol fundamental en la fuga de los nazis, ¿no? Estamos hablando entre 1943, 44 y sobre todo 45, con la fuga de los principales jerarcas del nazismo a través de la Cruz Roja, la CIA, parte de la inteligencia británica y sobre todo el Vaticano, que operaba como cobertura, mandándolos en principio a Portugal y a España, muchos a la Argentina, a Brasil, Paraguay y Chile, y por supuesto a los Estados Unidos, cosa que se dice poco. Hubo gente que llegó a países de Sudamérica con pasaporte del Vaticano. O sea, que eran criminales de guerra nazis. O gente que estaba muy comprometida con el nazismo, llegó con pasaporte vaticano. Hay que ser muy cuidadosos y transparentes cuando se hacen ya acuerdos escritos, convenios con los gobiernos, porque la historia es maestra y hay que recordar la experiencia del vínculo de la Iglesia Cattolica con el nazismo. Le cose che mi scandalizzano di più talvolta nella storia dei papi è il fatto che certi papi sono stati troppo amici di dittatori, capi di Stato sanguinari. Hay que mantener cierta distancia porque de alguna manera un estrecho acercamiento con los poderes políticos puede provocar corrupción. Acrecienta los temores,
las tentaciones de la corrupción. ¿Podría la Iglesia haber intervenido más durante el nazismo? ¿O hizo todo lo que pudo? El Papa Pío XII, lo han llegado a llamar el Papa de Hitler, porque se critica que no fue suficientemente capaz de enfrentar de una manera más vigorosa al nazismo. El Papa, como figura representativa de la Iglesia Católica, estaba en Roma, que estaba dentro del área controlado por los alemanes, y evidentemente trató de manejar la cosa en la forma más diplomática que podía. El Papa Pío XII en este momento está siendo sujeto de una especie como de juicio histórico. Encuentras libros que están a favor de que el Papa defendió a los judíos, que el Papa estuvo contra Hitler, y otros que están en contra. Como es una guerra, las istituzioni non pueden ser o blanco o nero. Forse la Chiesa avrebbe potuto fare di più, perché essendo un ente multinazionale così diffuso nel mondo, forse avrebbe potuto esercitare un'autorità più franca contro Hitler, contro il nazismo. Non l'ha fatto. I compromessi che la Chiesa ha fatto con il nazismo, per esempio, anche col fascismo in Italia, sono spiegati, non giustificati ovviamente, ma spiegati con ragione di prudenza. La realidad siempre es imperfecta y perturbadora. ¿Por qué no aceptar que hubo ambigüedad por parte de la Iglesia? Yo no cuestionaría a Pío XII porque haya tenido ciertos detalles o ciertas aperturas o ciertos discursos, pero tampoco podemos ser tan tajantes en un juicio histórico. ¿Tuvo toda la institución eclesiástica esta misma actitud prudente? Para entender la Iglesia Católica hay que entender que una cosa es el Papa y otra cosa son las iglesias particulares. No se puede pensar en la Iglesia como un bloque. Para algunos historiadores, la Iglesia utilizó el silencio como una estrategia, ya que denunciar los hechos habría provocado mayores represalias. Si se hacía muy público, esto se sabe documentalmente, se podían llegar a tomar, y de hecho se tomaron represalias en otros campos de concentración. Avendo da fare con un regime duro come quello di Hitler, avevano ragione di aver paura, per esempio. Existen versiones de que muchos sacerdotes alertaban a los judíos de la llegada de los nazis y los escondían en pasadizos secretos para protegerlos. Durante tutto il periodo nazista, molti ebrei sono stati salvati, nascosti in Vaticano, nei conventi. Que se podría haber hecho mucho más, seguro, pero creo que no hay que ocuparse o ubicarse en ninguno de los dos extremos. ¿Hay hechos concretos que den cuenta de la ayuda de la Iglesia a los perseguidos? La Iglesia Católica polaca estaba confrontada con los nazis y participó de la resistencia, lo mismo otros sectores de la Iglesia Católica, ¿no? Se si va a Gerusalemme, al cimitero ebraico, alla celebrazione dell'Olocausto, eccetera, ci sono dei giusti cristiani cattolici che hanno aiutato gli ebrei. Yo siempre rescato el testimonio de Maximiliano Kolbe, el franciscano que muere en el campo de concentración. ¿Qué hizo Maximiliano Kolbe? Cuando se había escapado uno del campo de concentración, vino la razzia, numeraban cada 10, tocó un padre de familia. Maximiliano Kolbe le pidió al jefe: yo tomo su lugar porque él es un hombre casado y tiene hijos. El jefe accede a la petición y Maximiliano Kolbe toma su lugar. Il concetto di carità che la Chiesa ha sempre cercato di praticare, che molti ecclesiastici, molti credenti hanno sempre cercato di praticare, ha limitato anche i danni dei compromessi. Distintas voces se alzan a favor y en contra del papel que la Iglesia desempeñó durante la Segunda Guerra Mundial.
Pero no fueron estos hechos los únicos por los que ha sido cuestionada. ¿Cuáles fueron los vínculos de la Iglesia con el poder económico? ¿Qué relaciones peligrosas pusieron en jaque la estabilidad de la curia romana? ¿Cómo condicionan las mafias la labor de la Iglesia? ¿Cuáles fueron los vínculos de la Iglesia con el poder económico? ¿Qué relaciones peligrosas pusieron en jaque la estabilidad de la curia romana? ¿Cómo condicionan las mafias la labor de la Iglesia? La Santa Sede estableció vínculos políticos complejos a través de su historia. Pero, ¿qué ocurre con el poder económico? ¿Puede la Santa Sede mantenerse alejada? Siempre la religión va a influir en el poder y el poder en la religión. Uno y otro está intersectado y siempre los profetas necesitan del político para que sus profecías se cumplan. ¿De qué manera la curia puede evitar los hechos de corrupción que pueden surgir en su interior? Dentro de los aparatos eclesiásticos hay auténticos grupos mafiosos y entonces esos grupos mafiosos están coaligados con lavado de dinero y auténticos delincuentes. Hay que entender que por un lado hay mafias y por otro lado también hay gente decente y esa gente decente siente que tiene un compromiso y un interés por rescatar la iglesia, ¿no?, de estos otros mafiosos. En el inicio del pontificado del Papa Juan Pablo I ocurrió uno de los escándalos financieros más resonantes de la historia. È un fatto che la Chiesa abbia avuto interessi enormi sia nel Banco Ambrosiano con Calvi sia nella banca di Sindona e che per fare soldi si sia alleata con personaggi che avevano affari con la mafia. Michele Sindona fue un comerciante que estableció relaciones con algunos miembros del Vaticano. A partir de entonces fue conocido como el banquero de Dios. Sindona fonda una banca, la Banca Privata Finanziaria, e in questa banca, grazie ai suoi rapporti con il cardinale Montini, che poi diventerà Papa Paolo VI, riesce a far entrare anche lo IOR, sia pezzi della mafia siciliana, sia pezzi della mafia americana. ¿Qué puede hacer la Iglesia con los referentes de la mafia infiltrados en la institución? ¿Cuáles han sido las consecuencias cuando el Papa decidió intervenir? La verdad es que respecto a los escándalos económicos, el Papa ha podido hacer muy poco. Y si hiciera demasiado, probablemente no lo tendríamos entre nosotros. Ya las historias han abundado a propósito de otros. Me acuerdo de uno, Albino Luciani, que trató de hacer lo mismo y solo duró 33 días y se llamó Juan Pablo I, el patriarca de Venecia. Sabemos muy poco de Juan Pablo I, sabemos que intentó aplicar esa concepción cristiana realmente, desprendiéndose de los bienes materiales, queriendo vender bienes de la Iglesia para ayudar a los pobres del mundo y cuestionando el aparato financiero del Vaticano, incluía el Banco Ambrosiano, por ejemplo, donde había una verdadera mafia encabezada por banqueros como Roberto Calvi y muy cercana a personajes de la logia Propaganda 2, ¿no? Y a Gladio, que eran grupos de la derecha que eran una especie de subsistencia del fascismo, ¿no?, en la posguerra. Papa Luciani diceva che il primo provvedimento che avrebbe preso era quello di mettere ordine nello IOR. Io sono convinto che non glielo potevano permettere perché lo IOR era, come abbiamo visto a distanza di 37 anni, era la cloaca della corruzione e della immoralità all'interno della città del Vaticano. Paul Marcinkus fue un arzobispo que estaba al frente del IOR, el Instituto para las Obras de la Religión. A fines de los años 60 habría hecho negocios junto a Michele Sindona, ex asesor de Pablo VI, y Roberto Calvi, presidente del Banco Ambrosiano. Todos fueron acusados de haberse involucrado con paraísos fiscales y tener una estrecha relación con la mafia. L'Istituto per le Opere di Religione è la banca del Vaticano che controlla soprattutto, sono 5-6 miliardi di euro di patrimonio finanziario, soprattutto i soldi dei clienti
della banca. I clienti sono sacerdoti, congregazioni religiose italiane e di tutto il mondo. E il Papa Luciani, che è andato a supplicare Paolo VI, e Paolo VI lo mandò da Marcinkus, e Marcinkus, tenendolo in piedi, mentre gli rispondeva scrivendo, gli disse: caro cardinale, caro patriarca, qui noi non facciamo beneficenza, qui facciamo affari. Era il presidente dello IOR. Il problema è che lo IOR nel corso dei decenni è finito in tantissimi scandali, perché all'interno dello IOR hanno riciclato denaro i mafiosi, hanno riciclato denaro politici, imprenditori, tutte persone che non avevano alcun diritto, secondo le leggi del Vaticano, di avere i soldi allo IOR. Monsignor Marcinkus, che all'epoca era il capo dello IOR, perché Marcinkus aveva comprato con il Banco Ambrosiano di Calvi, aveva comprato tutte le banche popolari venete, che erano quelle che finanziavano i piccoli imprenditori, le imprese di famiglia, i contadini, i pescatori, che dava dei prestiti basati sulla parola. Eliminando questo circuito, diciamo, di base, creò la premessa per la rovina dell'economia veneta. Incredibilmente, per 20 anni lo IOR è stato in mano a personaggi che per fare affari, diciamo, non rispettavano, se ne fregavano delle parole del Vangelo. A un certo punto questa cavalcata si interrompe quando si scopre che la banca di Sindona ha dei rossi spaventosi. Algunos de los protagonistas de este escándalo murieron en condiciones que despertaron sospechas. Michele Sindona habría sido envenenado. Y Roberto Calvi fue hallado sin vida bajo un puente en la ciudad de Londres. La figura di Papa Luciani, Papa Giovanni Paolo I, è da una parte un mistero, dall'altro un errore della storia. Questo Papa, che era abbastanza, come dire, malato, ma era deciso ad intervenire sullo IOR, a mio parere è stato ucciso. È chiaro che quello che in quei 33 giorni Giovanni Paolo I ha detto, ossia di voler fare una trasparenza maggiore sull'istituto delle opere di religione, in cui il dominus assoluto era Marcinkus, ricordiamolo, ha fatto immaginare che qualcuno potesse non amarlo particolarmente. Da questo al fatto che Papa Luciani sia stato ucciso ce ne passa moltissimo. Ad oggi non ci sono prove per dire che ci sia stato un omicidio. Por supuesto que no tenemos las pruebas, no las vamos a tener. Es un hecho altamente probable que fue asesinado por su excesiva preocupación por la justicia, evidentemente, ¿no? Estas no fueron las únicas muertes que rodean la historia de la institución religiosa. ¿Fueron las cruzadas una guerra en nombre de Dios o un enfrentamiento de intereses políticos que duró casi 200 años? En el siglo XI se iniciaron oficialmente las cruzadas, uno de los episodios bélicos más cruentos de la historia de la Iglesia. ¿Qué motivó que miles de hombres murieran en nombre de Dios? Las cruzadas son un movimiento muy interesante. Algunos autores van a trabajar en que son 11 cruzadas, otros opinan que hay 13 cruzadas o más. Y es un movimiento que va a surgir con el deseo de salvar Jerusalén de las entradas de los grupos árabes hacia esta zona. Oficialmente arranca con un llamado del Papa Urbano II en 1095 que insta a liberar Tierra Santa, Israel, Palestina, de los turcos, de los selyúcidas que habían avanzado en la región y habían generado un cataclismo en toda la zona del corredor sirio-palestino. Después el movimiento se va llevando de tal manera que la persona que no hiciera una cruzada
pues no tendría una posibilidad tan fácil de ser salva. Estas expediciones modificaron la vida cotidiana de los hombres y mujeres de la época. El movimiento también que surge a través de las cruzadas es el surgimiento de los hospitales. Mucha gente quedaba en los caminos, había a veces batallas que librar con otros grupos que se encontraban y grupos de mujeres van prestando sus casas y también surge lo que serían los mesones o tipo hoteles para que las personas pudieran descansar en algún momento. No se puede pensar que todas las cruzadas fueron iguales. Si fueron cruentas, fueron guerras. Las guerras se libran con armas y se mata gente. Recuerdo de las cruzadas más impactantes la destrucción de las comunidades judías del Rin al paso de los cruzados. Y los relatos son cruentos. Existen crónicas judías del siglo XI, XII, donde muestran cómo encerraban a los judíos en una sinagoga y la prendían fuego, o iban matando uno por uno con espada delante de sus familias. Y después también en la propia Palestina, los cruzados llegan y libran la guerra contra los musulmanes y matan como se mata en una guerra, cosa que está mal siempre y que es cruento. Y después los musulmanes hacen lo propio. ¿Cómo eran los hombres que iban a las cruzadas? ¿Por qué decidían entregar su vida en una guerra santa? Los varones que van a las cruzadas y llegan vivos no habían sido buenos cristianos. Si habían muerto en las cruzadas era mejor porque iban a tener un reconocimiento mayor de la iglesia y de Dios. Algunos plantean que incluso hubo cruzadas de niños, en donde se mueve a los niños a que también caminen, pero casi siempre eran movimientos para varones. ¿Pudo la fe impulsar una de las guerras más oscuras, sangrientas y largas de la historia de la Iglesia? ¿Acaso la Guerra Santa fue una cruzada política? Ellos logran conquistar Jerusalén, aparece el reino de Jerusalén, es un reino cruzado que tiene un tiempo de duración, después terminan siendo expulsados y se transforma en un interlocutor más en la realidad cristiana de Oriente, siempre en tensión con los musulmanes, hasta que son eliminados. Muchas veces también las cruzadas fueron interpretadas como una marca de la expansividad de la Europa feudal hacia afuera y no tanto vinculada a un fenómeno religioso como la recuperación de Tierra Santa. Y la idea era, o te conviertes o te mato. Podríamos decir a nivel metafórico y no metafórico que la forma de la cruz es la forma de la espada. Y de esta manera se llevó el cristianismo a todo tipo de rincones en la historia. Es muy importante decir que no fueron guerras de religiones, fueron guerras políticas. Y hay que, incluso si la motivación era religiosa, en última instancia la guerra misma tenía razones políticas y de balance of power, ¿no? De balanzamiento de potencias en el Mediterráneo. Porque Jesús ha dicho muy claro que la espada no es la manera de sacar adelante la religión. Él mismo ha muerto, ha dejado que le mataran. Entonces no puede haber ninguna razón religiosa, cristiana, por hacer una guerra. La Iglesia Católica se manifiesta en contra de las guerras y a favor de dar amor. Sin embargo, constantemente deben enfrentar críticas sobre un supuesto rol o falta de acción frente a grandes tragedias. América Latina sufrió una de las dictaduras más cruentas de la historia. ¿Pudo la institución denunciar los hechos? ¿Cuál fue el rol del Papa Francisco durante la dictadura argentina? En el último siglo, América Latina ingresó en uno de los periodos más oscuros de su historia. ¿Cómo reaccionó la Iglesia ante los hechos de violencia de la época? ¿Qué participación tuvo Jorge Bergoglio durante la dictadura argentina? Es importante recordar que el continente o el subcontinente de América Latina es un terreno bastante fértil a la emoción, pero también a la pasión. Y al mismo tiempo ha sufrido guerras, ha sufrido hambrunas, ha sufrido dictaduras, ha sufrido el azote de una cantidad de élites que son los principales propietarios de la tierra.
Entonces hay mucha injusticia social a lo largo y ancho del continente. En la década del 70 surgió la Biblia latinoamericana. Una interpretación latinoamericana y muy revolucionaria, muy progresista del texto bíblico, básicamente el Nuevo Testamento. Y los epígrafes habla que el cristiano debe comprometerse absolutamente por todos los medios, esto incluye evidentemente la lucha armada, para cambiar la realidad, ¿no? Esta Biblia será, por supuesto, prohibida absolutamente por las dictaduras latinoamericanas, particularmente la Argentina. ¿Qué lugar ocupó la Iglesia Católica ante los hechos vividos en la República Argentina? ¿Qué participación tuvo ante la desaparición de personas? ¿Cuánto incide que la institución sea parte del Estado? En algunos países como la Argentina hay que tener en cuenta que la Iglesia no es algo anexo al Estado, es parte del Estado. El artículo 2 de nuestra Constitución, nada más y nada menos, dice: el Estado argentino sostiene el culto católico. La palabra sostiene es polisémica, tiene dos significaciones por lo menos, que es que adopta como religión oficial al culto católico y que la sostiene económicamente y la convierte en parte del Estado. Entonces los actos del Estado son avalados por la Iglesia y promovidos por la Iglesia Poder. Entonces la Iglesia tuvo un rol, la Iglesia Poder tuvo un rol determinante en la represión, persecución, tortura, asesinato y muerte de militantes católicos que le molestaban. Cuando el 13 de marzo del año 2013 el cardenal Bergoglio se convirtió en Papa Francisco, hubo diversas reacciones en su propio país. Para algunos, había sido cómplice de la dictadura militar. Nell'Argentina, per esempio, Bergoglio faceva parte di una minoranza di vescovi che aiutavano i perseguitati politici, ma molti vescovi silenziosamente hanno appoggiato la dittatura in Argentina. Pochissimi sono stati apertamente contrari. Un tiempo más tarde, los rumores se calmaron e incluso se llegó a reivindicar la figura de Francisco como uno de los pocos que ayudaron a los perseguidos políticos. Sin embargo, eso no incluyó al grueso de la Iglesia argentina, que hizo un reconocimiento público de su participación en la dictadura. E nel 2000 proprio il presidente della conferenza episcopale argentina, Monsignor Carlich, ha chiesto perdono perché c'è stato indulgenza verso il totalitarismo. ¿Acaso este vínculo de la Iglesia con el poder político-económico influyó en el alejamiento de los fieles? La Iglesia Católica ha perdido fieles porque en un momento o en algunos países ha perdido contacto con las personas. Se ha unido con poderes políticos, ha visto solamente por sus propios intereses y ha dejado de ver a las personas que verdaderamente están sufriendo, ha excluido a personajes, ha excluido a hombres y mujeres que piensan de manera diferente. Uno de los problemas a los que se enfrenta la cristiandad en las últimas décadas es cómo se va reduciendo el número de cristianos. Entonces, esto para muchos en la Iglesia es altamente doloroso. El mecanismo que utilizan los fieles para someterse casi siempre es la ignorancia. La ignorancia quita poder, el saber da poder. Si los fieles supieran mucho de la historia de su propia religión, supieran historia de la teología, historia de las iglesias, supieran el daño que genera la violencia, la culpa, muchos de ellos dejarían de seguir a las iglesias. Creo que la negación es uno de los mecanismos que se utiliza cuando ya se sabe. ¿Tuvo en cuenta la Iglesia las críticas de sus detractores? ¿Qué mirada renovadora intentó la Iglesia? ¿Qué gestos tuvo la Santa Sede después del Holocausto? ¿Cuál fue la postura de la Iglesia ante los acontecimientos que pusieron en jaque la estabilidad de la institución? ¿Será el mensaje de Francisco el punto de partida para lograr que muchos hechos de violencia no se vuelvan a producir? ¿Logrará evitar que la historia se repita?
La Iglesia Católica ha sido acusada de mantener oscuras relaciones con el fascismo, el nazismo y las dictaduras militares mundiales. Pero de igual manera ha sido defendida y reivindicada por la acción de hombres de fe que dieron su vida por el prójimo e impulsaron cambios en la institución. Luego del exterminio sistemático de 6 millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial, sacerdotes católicos de la Iglesia Católica Holandesa quisieron cambiar el catecismo, porque en el catecismo, entre otras cosas, se dice: y los judíos mataron a Jesús. Respecto puntualmente a la muerte de Jesús y quiénes fueron sus autores, la Iglesia es muy clara en este sentido y lo ha ido aclarando con el paso de los años. No se puede echar la culpa a toda una comunidad o a una colectividad. Fueron personas históricas, en un contexto histórico. Juan XXIII tenía su pontificado fue de muy pocos años, ¿verdad? Pero convoca un concilio que se va a celebrar entre 1962 y 1965. Incluso él muere antes, no puede ver el final del concilio. Pero el motu central del concilio es el ayornamiento de la Iglesia. ¿Y de qué se trata? Tener una nueva visión, una nueva lectura del papel de la Iglesia. Ahora en diversas iglesias católicas hubo oposición al cambio de esto, porque ¿cómo decir que los judíos no son asesinos de Jesús? Pero más allá también hay una relación importante respecto a la cuestión judía, ¿no? Donde se le quita a los judíos este cargo histórico que han tenido sobre ser los asesinos de Cristo y que han dado lugar a persecuciones, holocausto. Entonces, lejos la Iglesia de culpar a la comunidad judía, a la que, insisto, Juan Pablo II, recuerdo, primer papa que entra a la sinagoga de Roma y los llama hermanos mayores en la fe, sin dejar de lado un contexto histórico de una muerte que fue histórica y que tuvo sus responsables históricos. ¿Ha reconocido sus errores históricos? ¿Ha pedido perdón? Entiendo que la Iglesia Católica Apostólica Romana debe hacer un largo cuestionamiento de su comportamiento a lo largo de la historia. El que empezó a hacer eso fue el importantísimo Papa Juan Pablo II. Entiendo que el diálogo entre el mundo cristiano y los judíos, o mundo cristiano en general, lo empezó Juan Pablo II. Es decir, el entender que todos los seres humanos son eso, son seres humanos. Pensemos que el Vaticano tiene una historia muy negra, ¿no? Con honrosas excepciones que uno podría cifrar en Juan XXIII, en algo de Pablo VI, ¿no? En ese interesantísimo Juan Pablo I y algo del segundo, pero sobre todo Francisco en este momento, ¿no? Pero estamos hablando de 4 personas, 5 personas, a lo largo de miles de años, ¿no? La crudeltà non è finita in Auschwitz e Birkenau. Anche oggi si tortura la gente. Tanti prigionieri sono torturati. È terribile. Vivono, scusatemi, come animali. Francesco stimola i credenti e soprattutto le strutture della Chiesa a capire il valore delle differenze, sia il valore anche del pluralismo del pensiero. Francesco sottolinea spesso che mai nella Chiesa bisogna usare il nome di Dio per motivi politici e condanna sistematicamente il fondamentalismo di qualsiasi religione che usa il nome di Dio per atti di violenza o di terrorismo. Creo que en general en los últimos papados existe una actitud bastante similar, de por un lado rechazar dictaduras, rechazar fascismos, y entonces vemos tanto en Juan Pablo II, Benedicto XVI, el Papa Francisco, un deseo de rechazar esos extremos.
¿Son posibles estos cambios? ¿Qué obstáculos deberá enfrentar Francisco para evitar nuovos hechos de violenza? Però oggi anche la situazione della Chiesa è frammentata in tutto il mondo e quindi dipende dalle singole nazioni dove semmai la Chiesa è compromessa con interessi politici o economici. Ojalá que Occidente no vaya a inventarse guerras donde no debe inventárselas más, porque estaríamos asistiendo a un momento de mayor destrucción humana que a lo único que nos va a conducir, desgraciadamente, es a que tomemos conciencia a través del dolor. È stato un giorno speciale. Tutti qui siamo peccatori. Tutti abbiamo il peso dei nostri peccati. ¿Cuál será el lugar que ocupará la Iglesia en el futuro? ¿Se vinculará con los poderes políticos y económicos mundiales? ¿Cómo intervendrá la Iglesia en los hechos históricos que se avecinan? ¿Cuál será su postura ante las decisiones de los líderes del mundo? ¿Cómo evitará tener vínculos que puedan transformarse en relaciones muy peligrosas?